Bienvenidos de nuevo a su canal de Noticias del Corazón, donde el drama y el romance de las celebridades nunca duermen. Aquí estoy yo, lista para desmenuzarles la última bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y, por supuesto, mundial. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, una pareja que nos hizo soñar a todos, que nos dejó el corazón roto cuando anunciaron su separación, pero ¿será que aún hay esperanzas? Hoy les traigo un chismecito jugoso, una revelación que ha dejado a más de uno con la boca abierta. ¿Recuerdan cuando Hande y Kerem eran la pareja del momento? Cuando sus miradas derretían glaciares y sus sonrisas iluminaban el mundo. Bueno, parece que aún quedan rescoldos de esa pasión. Y es que, mis queridos amigos, se ha filtrado información que apunta a que Hande y Kerem, durante su relación, vivieron juntos. Sí, han oído bien, compartieron techo, desayuno, tal vez hasta discusiones sobre quién sacaba la basura. Todo un cuento de hadas, o al menos eso creíamos. Pero esperen, que la cosa no termina aquí. Porque además de esta impactante revelación, tenemos una pista, una señal, una migaja de pan que nos lleva a pensar que quizá, solo quizá, podría haber una reconciliación en el horizonte. Y esta pista, esta señal, no es otra que un halago. Sí, un simple halago. Pero no cualquier halago, mis amigos. Un halago de Hande a Kerem que ha desatado una tormenta de especulaciones. Antes de que nos sumerjamos de lleno en los detalles jugosos, asegúrense de darle un buen me gusta a este vídeo. Y si son nuevos por aquí, suscríbanse. No se arrepentirán, porque aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los chismes más picantes y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. No se lo pierdan. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. A ver, recapitulemos un poco. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más brillantes de Turquía, se enamoraron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam. Su química era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. La noticia de su relación causó furor en todo el mundo. Todos querían saber más sobre ellos, sobre su amor, sobre su vida juntos. Y aunque al principio fueron bastante discretos, poco a poco fueron abriendo las puertas de su intimidad a sus fans, compartiendo fotos, vídeos y mensajes llenos de amor y complicidad. Pero como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis en la pareja. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar: Hande y Kerem se habían separado. El mundo se vino abajo. Los fans estaban desconsolados, las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado el amor? Las preguntas eran muchas, pero las respuestas pocas. Ambos actores guardaron silencio sobre los motivos de su separación. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado fuerte. Otros que sus agendas de trabajo no les permitían pasar suficiente tiempo juntos. Y otros más que simplemente se había acabado el amor. La verdad, como siempre, probablemente era una combinación de todos estos factores. Pero ahora, meses después de la ruptura, surge esta nueva información sobre su convivencia. Fuentes cercanas a la pareja, que prefieren permanecer en el anonimato, han revelado que Hande y Kerem, durante la mayor parte de su relación, vivieron juntos en una lujosa villa a las afueras de Estambul. Imagínense. Desayunos románticos con vistas al Bósforo, noches de película acurrucados en el sofá, risas, confidencias, sueños compartidos. Todo un idilio, al menos en apariencia. ¿Por qué nunca lo hicieron público? Bueno, aquí entran en juego varias teorías. Algunos creen que querían proteger su intimidad y evitar el acoso de los paparazzi. Otros que su relación era aún demasiado reciente y no querían apresurarse a dar ese paso. Y otros más que simplemente preferían mantener un perfil bajo y evitar llamar demasiado la atención. Sea cual sea la razón, lo cierto es que esta información ha sorprendido a todos y ha reavivado las esperanzas de sus fans. Pero esperen, que aún hay más. Porque como les dije al principio, además de esta revelación sobre su convivencia, tenemos un halago, un simple halago, que ha desatado una auténtica tormenta de especulaciones. Hace poco Hande Erçel fue entrevistada por una revista de moda y, como era de esperar, le preguntaron sobre su relación con Kerem Bürsin. Y aunque intentó ser evasiva y no entrar en detalles, en un momento dado se le escapó un comentario que ha dado mucho que hablar. Al preguntarle sobre el trabajo de Kerem como actor y productor, Hande respondió:
Kerem es un hombre muy talentoso y trabajador. Siempre ha sido muy ambicioso y estoy segura de que le esperan grandes cosas en el futuro. Hasta aquí todo normal, ¿verdad? Un simple halago, un comentario amable. Pero es que, mis queridos amigos, el tono, la mirada, la sonrisa con la que Ande pronunció esas palabras. Lo decían todo. Según los expertos en lenguaje corporal, la mirada de Ande era dulce y nostálgica, su sonrisa cálida y sincera. Y el tono de su voz, suave y cariñoso. En definitiva, todo indicaba que a pesar de la separación, Ande aún siente algo por Kerem. Y ese algo podría ser lo suficientemente fuerte como para dar una segunda oportunidad a su relación. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. Nadie sabe con certeza qué pasará en el futuro. Pero lo cierto es que este halago de Ande a Kerem ha reavivado las esperanzas de sus fans y ha demostrado que, a pesar de todo, aún existe una conexión entre ellos. ¿Será suficiente para que vuelvan a estar juntos? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir soñando con ese posible reencuentro y analizando cada uno de sus movimientos en las redes sociales. Porque, seamos sinceros, todos queremos que Ande y Kerem vuelvan a ser la pareja que nos enamoró. Ahora bien, profundicemos un poco más en esta revelación de la convivencia. ¿Qué significa realmente que Ande y Kerem hayan vivido juntos? No solo es un tema de compartir un espacio físico, sino también de construir una vida en común. Implica tomar decisiones juntos, apoyarse mutuamente en los momentos difíciles y celebrar juntos los éxitos. Significa ver al otro en pijama, sin maquillaje, con el pelo revuelto, y aún así amarlo incondicionalmente. Si realmente vivieron juntos como dicen las fuentes, esto nos da una perspectiva mucho más íntima de su relación. Nos muestra que no solo eran una pareja de alfombra roja, sino también dos personas que se amaban lo suficiente como para compartir su vida cotidiana. Y esto hace que su separación sea aún más dolorosa, porque implica que tuvieron que desarmar toda esa vida que habían construido juntos. Y hablando de dolor, ¿cómo han llevado Ande y Kerem la separación? Ambos han intentado seguir adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras profesionales. Ande ha estado trabajando en nuevos proyectos como actriz y también ha continuado su exitosa carrera como modelo. Kerem, por su parte, ha estado trabajando como actor y productor, demostrando su talento y versatilidad. Pero a pesar de sus esfuerzos por seguir adelante, es evidente que la separación ha dejado una huella en ambos. En algunas entrevistas, se les ha visto un poco más serios y reflexivos de lo habitual. Y en las redes sociales, han evitado publicar fotos o mensajes que puedan ser interpretados como indirectas o referencias a su relación pasada. En este sentido, el halago de Ande a Kerem cobra aún más importancia. Porque en medio de todo este silencio y distancia, este simple comentario amable rompe el hielo y nos muestra que, a pesar de todo, aún existe un respeto y cariño mutuo entre ellos. Ahora analicemos un poco más a fondo el halago en sí mismo. Ande dijo que Kerem es un hombre talentoso y trabajador, que siempre ha sido ambicioso, y que está segura de que le esperan grandes cosas en el futuro. Estas palabras son mucho más que un simple cumplido superficial. Son un reconocimiento genuino del talento y la dedicación de Kerem como profesional. Además, el hecho de que Ande destaque la ambición de Kerem nos muestra que ella conoce bien sus metas y aspiraciones. Y que, a pesar de la separación, sigue apoyándolo en su carrera. Esto es un gesto de gran madurez y generosidad, que demuestra que Ande es una persona con un gran corazón. Pero, ¿es suficiente este halago para pensar en una reconciliación? La verdad es que nadie puede saberlo con certeza. Solo Ande y Kerem saben lo que realmente sienten el uno por el otro. Pero, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y en este caso creo que hay razones para ser optimistas. En primer lugar, el hecho de que hayan vivido juntos demuestra que su relación fue seria y profunda. No fue un simple romance pasajero, sino una conexión real entre dos personas que se amaban. En segundo lugar, el halago de Ande a Kerem demuestra que aún existe un respeto y cariño mutuo entre ellos. Y en tercer lugar, el hecho de que ambos hayan guardado silencio sobre los motivos de su separación nos da a entender que no hubo grandes dramas ni escándalos involucrados. En definitiva, creo que Ande y Kerem tienen todas las herramientas necesarias para darse una segunda oportunidad. Tienen amor, respeto, admiración y una historia en común. Solo necesitan estar dispuestos a dejar atrás el pasado y a construir un futuro juntos. Claro, no será fácil.
Tendrán que superar sus diferencias, aprender de sus errores y enfrentar los desafíos que se les presenten. Pero si realmente se aman, creo que pueden lograrlo. Y si no es así, al menos nos quedará el recuerdo de la hermosa historia de amor que vivieron. Una historia que nos hizo soñar, reír y llorar. Una historia que, aunque haya terminado, siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones. Así que, mis chismosos favoritos, sigamos de cerca los pasos de Hande y Kerem. Sigamos analizando sus movimientos en las redes sociales y escuchando atentamente sus declaraciones. Porque, quién sabe, tal vez pronto tengamos una buena noticia que celebrar. Crucemos los dedos. Mientras tanto, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y recuerden, suscríbanse al canal para no perderse ninguna noticia ni chisme del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.